Hola hermanos, como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes y el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 46. Dice así: A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El título de este mensaje dice, Dios nos ha abandonado. Y esta frase es una frase que hace relativamente poco tiempo un cantante muy famoso dijo en un video que compartió. De hecho, algunas de sus palabras son las siguientes. Como muchos, me hago preguntas claves. ¿Por qué Dios no es más evidente, más obvio? ¿Por qué se siente distante? ¿Por qué parece que las cosas se están empeorando en el mundo? Tengo una sugerencia. No parece que Dios nos ha abandonado. Dios nos ha abandonado. Cierro la cita. Este personaje, este famoso cantante, pastor, dijo que Dios nos había abandonado. Y es que en su mente o en su imagen, en su frase, él está pensando en Jesús en la cruz, tal cual como leíamos al comienzo. Y según él, Dios dejó solo a Jesús para que cumpliera su responsabilidad, que era la de salvar al mundo. Y de esa manera también con nosotros, Dios nos ha abandonado a nuestra responsabilidad para que hagamos nuestra parte. ¿Es esto verdad? ¿Es cierto esto? La verdad es que no, en lo absoluto. Primero, está sacando de contexto la escena en la que Jesús pronuncia esas palabras. No la está expresando, entendiendo o interpretando correctamente. Dios nunca abandonó, el Padre nunca abandonó al Hijo en un sentido de responsabilidad. Recordemos que el sacrificio de Jesús, la obra expiatoria, no es una obra del Hijo, es una obra trinitaria, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu participan en la obra expiatoria, en la redención del hombre. De manera que no, el Padre no abandona al Hijo en un sentido de responsabilidad, lo abandona en un sentido moral. ¿Qué significa esto? Que el Padre abandona al Hijo porque en ese momento el Hijo estaba cargando con el pecado de toda la humanidad. De manera que moralmente, en un sentido de santidad, Dios no podía estar, el Padre, con el Hijo, porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. La Biblia dice que al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Ese fue el momento en el que Jesús expresó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No en un sentido de responsabilidad, en un sentido moral, de santidad, por la obra expiatoria, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando nosotros seguimos leyendo el pasaje, la historia de la muerte de Jesús, vemos que al terminar Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera que Jesús no estaba solo, fue un momento en el que cargó el pecado. Pero Él termina entregándose al Padre y el Padre lo recibe. De manera que no es falso. Dios, el Padre, no abandonó completamente al Hijo en un sentido de responsabilidad, fue en un sentido moral, y terminamos viendo que Jesús no estuvo solo, fue un momento en particular. Pero si eso lo aplicamos al creyente, a nosotros, ¿tiene sentido? ¿Dios nos abandona nuestra responsabilidad? No, tampoco. Jesús vivió una comunión plena con el Padre. Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, y yo también los envío a ustedes. Y Dios nunca abandonó a Jesús, de manera que Jesús tampoco nos abandona a nosotros, menos cuando el propio Cristo expresa lo siguiente, Mateo 28:20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, o sea, crean firmemente en lo siguiente: estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Nunca Dios nos ha abandonado. El creyente puede tener la seguridad de que Dios está a su lado siempre, por la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Jesús va a estar contigo, Jesús va a estar conmigo. Si has creído en Cristo, si le has entregado tu vida, esa es tu seguridad. Dios está a tu lado. Y si no crees en Cristo, te invito a que puedas creer en Él, que puedas entregar su vida para sentir la presencia de Dios siempre a tu lado. Ahora,
¿por qué Jesús Adrián Romero, el autor de estas palabras, expresó esto? Dios nos ha abandonado. Bueno, son varios puntos. Primero, vemos que él malentiende el texto. Lo interpreta de manera mal. No ve deliberadamente la promesa de Jesús, que Él iba a estar con nosotros siempre. Segundo, porque hay una teología liberal, una teología humanista detrás del pensamiento de este pastor. De manera que eso explica esta posición humana, que está solo, existencialista, que no es correcta. Bíblicamente no tiene un sustento. Y tercero, porque intenta explicar estos momentos o sentimientos, mejor dicho, en donde nos sentimos solos. Estos sentimientos en donde realmente sentimos que Dios está lejos, sentimos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, es una muy mala explicación a esos sentimientos. ¿Por qué sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios está lejos? No sé si lo has sentido tú, pero hay al menos 3 razones. Una, evidentemente, es que estamos nosotros lejos de Dios porque no lo hemos aceptado. Y eso es debido al pecado. El pecado produce una separación, una distancia entre Dios y nosotros. Hay varios versos que explican esto, cómo nuestros pecados entorpecen nuestra relación. La propia Biblia dice que por causa del pecado estamos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Otra razón pueden ser los problemas, las dificultades que nos hacen sentir que el peso, la presión de los problemas, esta sensación de soledad, que estamos cargando solos. Moisés lo expresó, dijo en un momento, yo no puedo más solo con este pueblo. Los discípulos en la barca pensaron que iban a morir. Estaba Jesús en la misma barca durmiendo, pero se sintieron solos porque pensaron que iban a morir. Y así, en varias circunstancias, la presión del problema puede hacernos sentir esto. Pero una de las razones más comunes no es, si bien el pecado siempre lo hace, si bien los problemas tienden a hacerlo, pero una de las mayores razones es nuestro mal entendimiento de la presencia de Dios. Y es que creemos que si no sentimos a Dios, Dios no está a nuestro lado. Incluso esto se ve hacia la inversa. Decimos siento algo, de manera que Dios está acá. Y si no sentimos eso, Dios no está. En la iglesia, si no sentimos emocionalmente a Dios, Dios no está en el templo, no está en la palabra o en la alabanza. No, Dios no se limita a las emociones. Recordemos que las promesas de Dios no están condicionadas a nuestros sentidos. Si vemos algo, si sentimos algo, si se nos pone la piel así chinita o si sentimos un escalofrío. No, Dios no es eso. ¿Podemos sentir eso al experimentar la presencia de Dios? Sí, pero no es eso la presencia de Dios. La promesa de Dios es real y es evidente y no se limita a emociones. Si eres hijo de Dios, la promesa es esta. Jesús dijo, estoy contigo hasta el fin de los tiempos. No hay una condición emocional, no hay una condición de emociones o sentimientos circunstancial. No, es la promesa de Dios fiel, verdadera. Dios no miente, Dios no falla. Él va a cumplir su promesa. Y vuelvo a repetir la pregunta. ¿Te has sentido solo? Te invito a acercarte a Dios. Te invito a entregarle tu vida a Dios, que el pecado pueda ser perdonado por Jesús y esa brecha, esa distancia pueda ser quitada, borrada. Y en Cristo pueda ser acercado al trono celestial, en donde hay paz, en donde hay consuelo, fortaleza, pero hay vida eterna por sobre todas las cosas. Dios no está lejos. Nosotros nos tendemos a alejar, pero Él siempre está. Te invito a acercarte a Dios, a creer que Él está allí. No importa si sientes que tu mente y que las verdades bíblicas queden grabadas a fuego en tu corazón. Dios está contigo, no estás solo. Nunca lo olvides. Que el Señor te bendiga.